Nos disponemos en esta mañana para abrir nuestras Biblias en el Evangelio según Lucas, capítulo 3, versículos 7 al 20. Vamos a leer el Evangelio según Lucas, capítulo 3, versículos 7 al 20. Dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué hacemos? Y respondiendo les digo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todo en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se quemará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por este mensaje que hoy tú nos traes. Te pido, Señor, que seas tú hablando en nuestras vidas, en nuestros corazones, que esta palabra penetre a lo más profundo de nuestro ser. Así mismo te pido, Señor, que seas tú confiriéndome palabras de vida para tu pueblo, Señor, porque te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, en esta mañana quiero compartirles a todos ustedes el mensaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento se anunciaba esa voz que clamaría en el desierto, llevando al arrepentimiento al pueblo de Israel, preparando el camino del Mesías. Juan el Bautista fue un predicador que apareció en el desierto predicando un mensaje de arrepentimiento para preparación de este pueblo que estaba endurecido en su corazón, porque durante 400 años Israel no había escuchado la voz de Dios, y este pueblo había caído en una religiosidad. Habían añadido a la Torá o al Pentateuco, a la ley, reglas, leyes de hombres, y el pueblo estaba sumido en una religiosidad total. Entonces era necesario que Juan el Bautista llegara primero que el Mesías, para que Juan
pudiera preparar el camino, pudiera preparar el corazón de este pueblo. Y este mensaje de Juan el Bautista en este pasaje que les acabo de citar es un mensaje penetrante, asombroso y alarmante al mismo tiempo. Es un mensaje que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Fue un mensaje en su momento para Israel, pero este mensaje también puede aplicarse para nosotros, la iglesia, y para todos aquellos que se acercan a Dios. Aquí en este pasaje miramos nosotros a Juan el Bautista bautizando en agua. Esa era una costumbre que se daba aún desde el Antiguo Testamento, pero esta costumbre de bautizar en agua lo hacían era con los gentiles, con las personas que no hacían parte del pueblo de Israel. Y para ellos entrar al pueblo de Israel, los gentiles, se sometían a un lavamiento en las aguas para limpiarse de los pecados, para limpiarse. Era todo un ritual que se practicaba desde el Antiguo Testamento, pero aquí aparece Juan bautizando no a gentiles, sino a judíos, queriendo decir que no solamente los gentiles necesitaban ser lavados de sus pecados, arrepintiéndose de sus pecados, sino que también ellos necesitaban arrepentirse. Y este mismo mensaje de Juan de arrepentimiento es el que nosotros debemos llevar a la gente. Un mensaje en donde nosotros podamos comunicar que el juicio viene, que Dios juzgará y que la gente debe arrepentirse de sus pecados, de sus maldades, acercarse a Dios y creer en Jesucristo para ser salvo. Ese es el mensaje que nosotros llevamos. Un poco diferente al de Juan, porque Juan predicaba un mensaje de arrepentimiento, pero él predicaba el evangelio del reino, que es diferente al evangelio de Cristo. El evangelio del reino es aquel evangelio, esa buena noticia para los judíos que les decía a ellos: el reino de Dios se ha acercado. Ese reino que Dios había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, ese reino en el cual vendría el Mesías a reinar, se había acercado, y que por lo tanto debían arrepentirse. Este mensaje del evangelio del reino no lo predicamos nosotros en la iglesia. Nosotros predicamos el evangelio de Cristo, que Cristo murió según las Escrituras, derramando su sangre, y que Él resucitó al tercer día según las Escrituras. Es un mensaje un poco diferente, pero en general algo muy similar. El evangelio del reino que predicaba Juan era un evangelio de buenas noticias para este pueblo, diciéndole: el reino de Dios se ha acercado, el Mesías ha venido, arrepiéntanse. Y la gente llegaba compungida por el Espíritu Santo, tocada por el Espíritu Santo, a bautizarse en agua como señal de arrepentimiento, ¿sí? Como señal de querer lavarse, purificarse para Dios. Usted y yo ya hemos sido lavados y purificados por la sangre del Cordero de Dios, pero continuamente necesitamos estar confesando nuestros pecados, ir creciendo en santificación, para ir cada día siendo más y más limpio delante de Dios. Entonces, Juan el Bautista se presenta aquí delante de las multitudes. Imagínense ustedes ese cuadro: Juan el Bautista frente a miles de personas, y lo primero que le dice Juan a la gente es:
víboras. Mira lo que dice el versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras. Qué expresión tan fuerte, ¿cierto? Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Oh generación de víboras. ¿Qué es una víbora? Ayúdenme ustedes para que no se duerman esta mañana. Es un animal, es un ofidio, ¿cierto?, que tiene veneno. O sea que esta generación era una generación envenenada por el pecado, por la religiosidad. Y así, con estos calificativos, designa Juan a esta generación: generación de víboras. Y luego les pregunta: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Es decir, primero él hace una declaración: oh generación de víboras. Y después les pregunta: ¿quién les enseñó que viene el juicio? ¿Quién les enseñó? Salían como cascabeles, como víboras. Así salía la gente envenenada por el pecado, por la religiosidad. ¿Quién les enseñó que viene el juicio? La pregunta que les hace Juan, en lo más profundo de su alma, la gente sentía que había un juicio, que venía el juicio, hermanos. El Espíritu Santo había tocado a esta gente. Y por eso ellos se acercaban diciendo: ¿qué haremos, Juan? Ellos sentían que el reino de Dios se había acercado y que venía el juicio para ellos. Y podemos decir, en primer lugar, que Juan el Bautista predicó un mensaje de condenación. Un mensaje en donde llamaba al pueblo al arrepentimiento, porque si no se arrepentían, iban a ser condenados. Hermanos, y eso es lo que tenemos que decirle a la gente hoy en día, allá afuera, que anda en pecados. La Biblia habla en Efesios 2:1 que el hombre está muerto, es decir, separado de Dios, muerto espiritualmente, separado de Dios en sus delitos y pecados. Y tenemos que decirle a la gente y predicar en la iglesia que hay condenación para aquellos que practican el pecado. Y que el Señor manda a todo el mundo que se arrepienta. ¿Y qué significa arrepentirse, hermanos? Es la palabra metanoia en el griego, que significa cambio en mi manera de pensar. Arrepentirme es cambiar mi manera de pensar con respecto a Dios, porque el ser humano piensa de que Dios es injusto, que Dios no sabe matemáticas, que a unos les da, a otros no, a unos les da más que a otros, que Dios es injusto, que Dios es malo, que por culpa de Dios existe la maldad. Tienen una idea equivocada de quién es Dios. Pero cuando una persona se arrepiente, cambia su manera de pensar con respecto a Dios y se da cuenta de que Dios es bueno, de que Dios es misericordioso, que de tal manera nos amó que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y empezamos nosotros en ese arrepentimiento también a cambiar nuestra manera de pensar con respecto a nosotros mismos. Y a darnos cuenta que estamos mal, que pensábamos que estábamos bien, que no matábamos ni una mosca. No, yo no le hago mal a nadie, dice la gente. Yo soy bueno. Pero la Biblia nos enseña en Romanos 3:10: no hay justo ni aún uno. Una vez un joven rico se acerca a Jesús
diciéndole: Maestro bueno, ¿qué haré yo para heredar la vida eterna? Y Jesús, ¿qué le dice? Maestro bueno, ¿por qué me dices bueno? Si solo bueno es Dios, solo Él es bueno. Nosotros somos malos. Por eso Él dijo en Mateo 7: si ustedes, siendo malos, le dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más Dios, que está en los cielos, que es bueno, no nos dará lo que nosotros necesitamos? Es decir, la condición del ser humano es una condición de maldad, de pecado, y usted tiene que reconocer primero de que Dios es bueno, grande y misericordioso, y segundo, que usted es un pecador que necesita arrepentirse, lo mismo que yo, que somos pecadores, que necesitamos arrepentirnos de corazón. El arrepentimiento no es remordimiento. ¿Saben ustedes qué es el remordimiento? Cuando uno hace algo malo y usted le pesa haber hecho eso, pero porque vienen unas consecuencias negativas, se remuerde, le dio remordimiento, pero no hay cambio. El arrepentimiento lleva a un cambio de corazón, porque yo empiezo a entender que Dios es santo y que yo soy un pecador que necesita arrepentirse. Y esto era lo que esta generación necesitaba entender, de que el reino de Dios se había acercado, de que Dios es un Dios santo y que ellos debían arrepentirse y volverse a Él de todo corazón, hermanos. Eso necesitamos nosotros para poder recibir a Cristo creyendo en su evangelio. Pero una vez que nacemos de nuevo, una vez que somos hijos de Dios y estamos en la familia de Dios, debemos seguirnos arrepintiendo, hermanos, porque cometemos pecados, errores. ¿Sí o no? ¿O hay aquí alguno que no haya cometido pecado? Todo, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que cada día nos alejemos más y más del pecado, que nos santifiquemos. Es lo que se llama santificación. Apártese de lo malo, apártese del pecado, porque mire, el pecado trae muerte, separación de Dios. Por eso Adán y Eva, al pecar, quedaron separados de Dios y murieron espiritualmente. Y así todos los hijos de Adán nacen muertos, separados de Dios. Pero ahora en Cristo Jesús hemos sido acercados a Dios, nos hemos reconciliado con Dios y empezamos a ser sus hijos. El Señor nos perdona, nos lava, nos limpia, nos otorga salvación, vida eterna. Pero hermanos, usted y yo, en nuestras debilidades diarias cometemos pecado, y es por eso que Dios quiere que nos arrepintamos, que le pidamos perdón. Por eso el Padre Nuestro, que es una oración modelo, que dice: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pedir perdón al Señor y apartarse. En Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará. El que encubre, es decir, el que tapa, el que dice: no, yo estoy bien, y usted ahí está en pecado, pero lo tapa como si nada estuviera pasando. Usted lo encubre, es algo secreto, usted lo encubre, usted hace sus cosas y no los confiesa, los encubre. Dice la Biblia que esas personas que encubren su pecado no prosperarán. Y esta palabra prosperar significa en el hebreo avanzar. Es decir, la persona que está en pecado y no se arrepiente, no avanza. No avanza. Es como un lastre.
y se le hace cada vez más y más pesada la vida, más difícil. La gracia de Dios no fluye. Todo se ve difícil, difícil. Usted trata de encontrar una salida y no la encuentra. Y, hermano, si ha pasado un tiempo y tú sigues así, en donde todo está cerrado para ti, es porque has caído bajo la disciplina de Dios, bajo su azote, porque Él, el que ama, disciplina y azota al que toma por hijo. Y hasta que tú no confieses tu pecado, no vas a prosperar, no vas a alcanzar misericordia. Hermanos, no podemos jugar con el pecado. Mire, Dios trata muy seriamente con el pecado y por tanto nosotros no podemos tratar livianamente con el pecado. El pecado es pecado, hermano. No hay pecado más grande ni más pequeño. Todos son pecados. Obviamente hay unos que tienen más consecuencias que otros. Pero una mentira y el adulterio son pecados. La murmuración, el chisme es tan grave como la fornicación y el adulterio. Son pecados. Y hay que mirarlo con la misma gravedad. Todos. No una mentirita piadosa. Hay un chisme por ahí. Eso no es nada. Eso. ¿Sí? Una calumnia, un chisme. Eso no es nada. Porque consideramos el adulterio, la fornicación, esos son pecados, esos sí son graves. No, mire, el chisme, la murmuración, la calumnia, la mentira es muy grave también, hermano. Tú con tus palabras, con lo que dices, puedes ocasionar mucho daño, hermano. Puedes matar a una persona socialmente. Por eso es un delito cuando en los estrados judiciales, cuando hay un falso testimonio. Uy, eso es castigado. No hay ningún abogado aquí, ¿no? Aquí no hay ningún abogado. Cierto. Sí, es grave. Un falso testimonio, por eso lo hacen jurar a uno. ¿Sí o no? Entonces, hermanos, el pecado hay que tratarlo seriamente. Por eso aquí Juan da en primer lugar un mensaje de condenación. Hay condenación para aquellos que no se arrepienten y no creen en el Señor Jesús. Si usted no se ha arrepentido ni ha creído en el mensaje de Jesús, que Él murió por tus pecados y que Él resucitó al tercer día, tú te vas a condenar. Tú puedes ser católico, apostólico, romano, testigo de Jehová, mormón, cristiano, bautizado, remojado. Tú me puedes decir, porque la etiqueta eso no sirve. Es el contenido que hay aquí dentro de ti. Si tú tienes al Espíritu Santo de Dios, ¿sabes lo que va a hacer el Espíritu Santo de Dios? Te va a llevar cada día a ser más y más santo, a apartarte más y más del pecado. Y cuando caes en pecado y estás en pecado, estás triste, te duele la embarré, Señor, ayúdame, busca el arrepentirse, el volver a Dios, si es que la persona ya no está endurecida. Entonces, este mensaje de Juan invita a la gente a eso, al arrepentimiento. Por eso en el versículo 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es lo que el Señor busca en sus hijos? Hermanos, mucha gente llora, pero son lágrimas de cocodrilo. Mentira que se han arrepentido. ¿Sí? Lloran, pero realmente no hay un arrepentimiento. Por eso dice
Por eso Juan dice, frutos dignos de arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento se tiene que ver. ¿Me van a entender? Si ha habido un arrepentimiento, un cambio de manera de pensar, un cambio aquí en tu corazón, tiene que verse en tu vida. En tu vida práctica. Por eso me estaba hablando de la vida práctica cristiana, hermano, porque pues cristiano puede ser cualquiera. Yo soy cristiano y creen que por venir a la iglesia son cristianos. No, hermano, eso no quiere decir nada que usted venga a la iglesia. Usted puede venir a la iglesia y puede ser el mismo hijo del anticristo. Y eso pasa en todas las iglesias, hermano, porque mire, dentro de nosotros y en todo el mundo, en todas las iglesias, hay trigo y cizaña. Hay gente que es y no es. El trigo y la cizaña, cuando empiezan a crecer, se parecen. No se sabe si es trigo o cizaña, no se distinguen. Pero cuando van creciendo y van creciendo, van creciendo, van creciendo, en el tiempo se va sabiendo quién es trigo y quién es cizaña. ¿Por qué? Porque el trigo, al tener fruto, ¿el fruto qué hace? Hace que se incline. Cuando un cristiano tiene fruto, se humilla delante del Señor. Vive una vida de humillación. ¿Cómo sabemos que alguien tiene fruto en su vida? Porque es una persona humillada delante de Dios. Es una persona obediente. Una persona que se humilla es porque es obediente. Pero el trigo sigue derechito. Ese sigue así. Sigue erguido, sigue erguido. Está en la iglesia, pero siguen erguidos, 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 erguidos. Nunca llevan fruto de arrepentimiento. Ojo con eso. Pregúntese usted si usted es trigo o cizaña. Si usted ha nacido de nuevo, usted es trigo. Y tarde o temprano va a llevar fruto. Y muchas veces el Señor va a tener que llevar a la aflicción para sacar ese fruto de usted. Sí, más bien para producir en usted ese fruto que Él quiere sacar. Así trabaja el Señor. Entonces, aquí Juan dice algo muy importante: haced pues frutos de arrepentimiento. En segundo lugar, Juan predica la importancia del arrepentimiento. Debe haber fruto de arrepentimiento en el creyente, hermanos, porque muchos dicen Señor y Señor, pero no obedecen al Señor. Mire lo que dice en Mateo 7, 22 al 23. Miremos aquí en Mateo 7, 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día, o sea, en el día del juicio. Pero en el juicio de aquellos que están perdidos, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Profetizaron, predicaron la palabra del Señor, y en tu nombre echamos fuera demonios. Imagínense, oraban por las personas y la gente era liberada de demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé. ¿Qué les dirá el Señor a esas personas? Lean ustedes ahí: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, el cristiano no se conoce por los dones. Usted puede predicar muy bonito, hacer señales milagrosas, expulsar demonios. El cristiano no se conoce por los dones. Ojo, se conoce por los frutos. Cuando una persona tiene fruto de arrepentimiento, se ve, hermano, como cuando tú miras un palo, un árbol lleno de frutos, se nota. ¿Y qué hacen con el árbol de fruto? La gente se acerca porque tiene fruto. Cuando uno tiene fruto,
la gente se acerca a uno buscando ese fruto. Yo quiero ser como tú, ¿qué has hecho? Y le piden consejo a uno y le buscan, piden oración, porque usted es un árbol lleno de fruto, porque usted tiene testimonio, porque se ve la gloria de Dios en su vida, un cambio, una transformación. Pero hay personas que están jugando con el Señor. Nosotros no podemos ser así, hermanos. No podemos jugar doble con el Señor. Acuérdense, Gálatas 6:7 dice: Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. ¿Usted cree que podemos burlarnos del Señor? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Si el hombre siembra en la carne, cosechará ¿qué cosa? Corrupción. Y si siembra en el Espíritu, vida eterna. Si usted siembra en el pecado, si usted no se arrepiente y sigue en su terquedad, mire, el Señor, si usted es hijo, lo va a llevar al punto en donde lo va a quebrantar fuertemente hasta que entienda. Porque Dios le ama y quiere enderezar sus caminos, hermanos. Entonces ahí miramos muy claramente que mucha gente que predicaron, que estuvieron en las iglesias, pastores que profetizaban, echaban demonios y hacían milagros, van a ir al infierno. Qué tremendo, qué sorpresa, ¿no? Por eso el hecho de que alguien tenga una Biblia en la mano y hable bonito y predique y te diga, hermano, si esa persona, si tú miras la vida de esa persona y tú miras que no hay fruto, ese no es un verdadero cristiano, ese es cizaña. Por los frutos, que dice la Biblia, nos conocerán, hermanos, que su fruto se vea. Si usted es un árbol lleno de vida, va a dar fruto, porque un árbol muerto no da fruto. ¿O sí? Un árbol seco, muerto, ¿da fruto? No. Si usted tiene vida espiritual, si el Espíritu Santo habita dentro de usted, usted va a llevar fruto tarde o temprano. El verdadero cristiano va a llevar fruto de arrepentimiento. Mire, en Filipenses 1:9 al 11, vamos un pasaje atrás. Filipenses 1:9 al 11. Y esto pido en oración. Mira lo que Pablo pedía en oración por esta iglesia, por la iglesia de Filipo: que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Hermanos, ¿qué es lo que Dios espera? Principalmente amor, que haya amor por las almas, amor por los demás. Cuando tú amas, lo das todo, te sacrificas. Cuando tú amas, no dañas al otro, no buscas nada indebido. Cuando tú amas, buscas lo mejor para esa otra persona. Mentira cuando una persona dice: yo te amo, pero te está haciendo daño. No. Una persona que ama siempre busca el bien del otro. Busca darle un consejo, y si está mal lo reprende en privado. Venga para acá, yo me he enterado de esto, porque le ama. Porque le ama. Eso debe haber un amor con ciencia, o sea, con entendimiento, con conocimiento, y también llenos de frutos de justicia, que haya fruto de justicia en tu vida. ¿Hay fruto de justicia en tu vida? ¿Eres justo con las demás personas? Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. ¿Eres justo? Que la palabra justicia significa dar a cada quien
lo que corresponde. ¿Eres justo en tus actos? ¿Eres una persona que te conduces rectamente, buscando siempre la justicia? Dios quiere ver en nosotros no solamente amor, conciencia y conocimiento, sino también frutos de justicia. Que usted no sea una persona mentirosa. Cuando usted miente, está siendo injusto. Cuando usted calumnia, está siendo injusto. Cuando usted murmura, está siendo injusto. Porque eso no está bien. Es injusto. Uno no debe hacer eso. Cuando usted engaña a una persona, es injusto. Nunca hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Esa es la regla de oro. Haz a todos lo que quieres que hagan contigo. Cuando vayas a hacer algo, piensa, bueno, esto me gustaría que me lo hicieran. Porque a veces nosotros hacemos mal al otro, siendo injusto. Es injusto cuando tú no le das un tiempo al Señor en oración, cuando tú no lees la Biblia, cuando tú no te congregas, no vienes a la iglesia, cuando tú no te discipulas. Es injusto cuando no le sirves con amor al Señor. ¿Sabes por qué es injusto? Porque Él lo dio todo por ti y Él merece lo mejor. Es injusto cuando tú tratas mal al prójimo, cuando tú le aborreces. ¿Sabes por qué es injusto? Porque esa persona es una criatura creada de imagen y semejanza de Dios. Y cuando tú agredes a esa persona físicamente o con tus palabras, lo estás haciendo contra Dios, porque en esa persona está su imagen, su semejanza. ¿Usted no se había puesto a pensar en eso? Cuando usted hiere a alguien, está haciéndolo con el Creador también, porque esa persona fue hecha a imagen y semejanza de su Creador. Está también ofendiendo a su Creador, hermano, y mucho más si es un hermano en Cristo. ¿Sí? Eso es, hermanos. En el versículo 8 miramos también que no solamente Juan en el versículo 7 no solamente predicó un mensaje de condenación, en el versículo 8 un mensaje de arrepentimiento, sino que predicó contra el orgullo religioso. Por eso es que Juan dice aquí: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Es decir, los judíos eran muy orgullosos porque étnicamente hablando eran descendientes de Abraham, de un hombre de fe, y ellos creían que solamente por ser descendencia de Abraham ya ellos eran creyentes y estaban bien delante de Dios. No, es como actualmente el hecho de que tú hayas nacido en un hogar cristiano no significa que tú seas cristiano. El hecho que tú tengas abuelos cristianos no significa que tú seas cristiano. O bueno, mis padres son cristianos o son católicos, entonces usted es católico por herencia o cristiano por herencia. No existe eso. Dios no tiene nietos ni bisnietos, Dios tiene hijos. Si usted no cree en el Señor Jesucristo, usted se va a condenar, así sean sus padres cristianos. ¿Me van a entender? Tremendo, ¿cierto? Esta generación creía que porque tenían como padre a Abraham, ellos estaban bien. No, si le dijo Juan: si de las piedras Dios puede levantar descendencia de Abraham, dejen de jactarse, de enorgullecerse. Miren lo que dice Romanos 2 del 17 al 24. Pasemos a Romanos 2 del 17 al 24. Dice, hablando en contra de los religiosos, porque hay iglesias en donde hay religiosos, gente que porque
pertenecen a una denominación o a cierta religión, ya se creen la última Coca-Cola del desierto. Son religiosos. Miren lo que dice Pablo en contra de los religiosos, de los que se creen justos porque pertenecen a cierta denominación o hacen algunas obras. Dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Está hablando de los judíos que eran muy religiosos y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Esos eran los fariseos. Se creían pulcros a sí mismos, que eran luz en los que estaban en tinieblas, instructor de los indoctos, maestros de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Sabe quién es una persona religiosa? Aquella persona que sabe Biblia, conoce la Biblia, pero no la practica. Predica, pero no aplica. ¿No ha visto usted gente así? Así con la Biblia y hablan de Dios y alzan las manos así. Pero uno mira la vida de esas personas, hermanos, y uno dice: uy, Señor, esas personas blasfeman, hacen que el nombre de Dios sea blasfemado entre los gentiles, hace que mucha gente diga: yo no quiero ser cristiano. Esa gente religiosa son las que hacen tropezar a los más débiles en la fe. Por eso son la gente más detestable para Dios. Mire, Dios cuando vino amó a la prostituta, al publicano, al cobrador de impuestos, amó al ladrón como Zaqueo, que era un bandido. Amó a esas personas, cenó con ellos. Pero ¿qué les dijo a los fariseos el Señor Jesús? Sepulcros blanqueados, raza de víboras. También le llamó raza de víboras a estos, porque si hay algo que Dios aborrece, odia, es la religiosidad. Es mejor que tú seas frío que tibio, hermano. ¿Sí escuchó bien? No seamos tibios. Tibio, hermano, el Señor, ¿qué hace? Lo vomita. Los tibios no son salvos. Tarde o temprano salen del cuerpo de Cristo. Están en la iglesia local, como Judas. No estaban bien camuflajeados, Judas. ¿Quién iba a pensar que Judas era el traidor? Mira, estaba tan camuflado Judas que cuando Cristo dijo: uno de ustedes me va a traicionar, todo el mundo se preguntó: ¿seré yo? ¿Seré yo? Nadie pensaba que era Judas, porque Judas parecía ser cristiano, pero no era cristiano. Era un religioso que tenía otras intenciones en su corazón. No se había convertido. Judas nunca perdió la salvación, como algunos enseñan. Judas nunca tuvo la salvación, nunca fue regenerado. Y por eso él nunca se arrepintió. Sintió remordimiento y tiró las monedas y se fue y se ahorcó. Pero Pedro también sintió un remordimiento, pero que lo llevó al arrepentimiento, y Pedro fue restituido y fue levantado. Judas no. ¿Sí me entienden? Hermanos, qué tremendo. Ojo con la religiosidad. Si usted es un verdadero hijo de Dios, pues no va a ser un religioso. Usted va a crecer en santidad. Se va a ver un fruto tarde o temprano. Va a cometer errores, todos los cometemos. Estamos ahí aprendiendo, ¿cierto? Cada día siendo perfeccionados.
pero usted va creciendo en santidad. Si usted no ha crecido en santidad de hace un año para acá, usted no está haciendo nada. Usted es un religioso, hermano. Usted es un religioso. Si los años pasan y usted sigue igual de refunfuñón, si usted sigue igual de iracundo, murmurador, hablador, hermano, se puede dudar que eres cristiano. Eres otra cosa menos cristiano. Eres un cabrito o un lobo. Hay cabritos. Los cabritos, pues esos no son cristianos. Aman al mundo, se ensucian, aman el pecado, pero vienen aquí con cara de San Martín de Porres. Pero siguen en su doble vida. Esos son los cabritos. Pero hay lobos. Esos son los que entran en las iglesias infiltrando herejías, atacando la palabra del Señor, tergiversando la verdad, metiendo mentiras y sañas. Esos son lobos. Los que siembran división, contienda, esos son lobos feroces. Y debemos estar atentos, porque pues hay lobos, hermano. Gracias a Dios, estoy un poco de fondo. Van asomando el rabo por ahí. Sí, tremendo, hermanos. No seamos religiosos. Proverbios 16:2. Mire lo que dice. Avancemos porque tiempo nos aprende. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Esos son los religiosos. Ellos son limpios en su propia opinión. Así eran los fariseos. Pero Jehová pesa los espíritus. Jehová sabe quién es quién, hermano, porque Él conoce nuestros corazones. Pasemos al otro pasaje, a Proverbios 26. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Ay, yo soy bueno. ¿No ha escuchado usted eso? Yo soy bueno, como nadie. Yo voy al cielo y usted así. Usted cree que es bueno, que viene a la iglesia y que por eso es salvo. No. Cada uno proclama su bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará, hermano? ¿Quién lo hallará? Son muy pocos los hombres de verdad, los hombres íntegros, los hombres de una sola pieza. Son pocos, hermanos. Sigamos al otro. Proverbios 30:12. Hay generación limpia en su propia opinión. Ay, no, como yo ninguno. Si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Ojo con eso. Usted puede tener un concepto más alto de sí que el que debe de tener, y creer que usted es limpio, que es bueno, que está bien, pero está mal. Pídale al Señor que le muestre qué cosas están mal en usted. Pídale al Señor, porque hay cosas que están mal, tanto en usted como en mí. Y el Señor nos va mostrando. Y a veces utiliza hermanos en Cristo en la iglesia para exhortarnos y hacernos ver nuestro error. Y cuando lo hagan, no se ponga bravo. Dele gracias a esa persona porque lo está amando. Es muy importante. Hebreos 6:7-8. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero lo que producen espinos y abrojos es reprobada. Esta próxima a ser maldecida, su fin es ser quemada. Es decir, ¿quiénes son los que son hierba provechosa? Los cristianos, los que han nacido de nuevo, los que llevan fruto, que reciben la lluvia de Dios. Usted está recibiendo la lluvia de Dios aquí con la palabra del Señor. Está siendo regada su semilla, esa semilla que ha sido implantada ya en su corazón. Pero esa misma palabra puede ser regada sobre gente que no es hierba provechosa, sino gente que produce espino y abrojos, no producen frutos. ¿Y sabe lo que le pasa a esa gente? Está próxima a ser maldecida y su fin es de ser quemada. Es decir, el fin de ellos será el lago de fuego y azufre, cuando sean juzgados. Hermanos, qué tremendo, ¿cierto? En cuarto lugar, miramos nosotros que Juan predica juicio.
es un mensaje de juicio el que él predica. En Lucas 3:9 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Es lo que miramos en el pasaje pasado. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. El final de esa gente será el lago de fuego y azufre. No el infierno están esperando el juicio. El juicio del gran trono blanco, en donde ahí serán echados al lago de fuego y azufre, que arderán, hermanos, por la eternidad. Imagínense que usted se estuviera quemando. Uno de los dolores más terribles es el dolor de la quemadura. ¿Sí? Es un dolor tremendo. Imagínense que usted se estuviera quemando y ese dolor nunca terminara. Por eso es que tenemos que predicar el Evangelio de Cristo, porque cuántas personas están esperando que nosotros le llevemos ese mensaje para que ellos crean y sean salvos. Pero a veces nosotros callamos y no nos damos cuenta que muchas personas a nuestro alrededor, a veces muy amados nuestros, y no le predicamos, y esas personas van rumbo al infierno y al lago de fuego. Si realmente amamos a los demás, prediquemos este mensaje, traiga gente a la iglesia, invite, no se quede ahí solamente sentado sin hacer nada, no, predique. Todos nosotros estamos llamados a predicar este mensaje. Entonces, tengamos en cuenta eso, hermanos. En Lucas 3, del 10 al 14, para ir terminando ya, miramos nosotros los frutos que Dios busca. Ahí empieza Juan a irse más hondo en el mensaje y a ser más específico. Aquí Él nos muestra los frutos que Dios quiere que se vean en nosotros. Porque en quinto lugar, Juan predica una justicia social. Justicia social. Miren lo que dice en el versículo 10. Dice: y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Estaban compungidos por el Espíritu Santo. ¿Qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Es decir, en primer lugar, uno de los frutos que Dios quiere ver en nosotros es que seamos generosos. Generosos en dar. Oiga, una de las cosas que más Dios tiene que tratar en nuestro corazón es con el amor al dinero. A veces somos tan azocados, no queremos soltar. Y usted no ofrenda a la iglesia, no ayuda a los necesitados, retiene más de lo debido. No. Yo les digo, ustedes no hagan eso. Mire, una persona que está bien espiritualmente es una persona que es generosa al dar, que no es tacaña. La persona tacaña, hermano, es una señal clara que está mal espiritualmente. Cuando uno está encendido en el Espíritu y ama al Señor, ama su obra, uno ofrenda a su iglesia local. Aparta, no es algo esporádico ahí lo que sobre, no, aparta una porción para ofrendar a su iglesia, para el sostenimiento de la obra, dar una parte a los pobres, a los necesitados allá afuera, hace obra de caridad, es generoso. Eso se tiene que ver en nosotros. Usted y yo, como hijos de Dios, debemos ser generosos en dar. Dejen la tacañería, mejor dicho, dejemos la tacañería, dejemos la dureza, seamos generosos. Más bienaventurado es dar que recibir, porque cuando usted da, hermano, usted, ¿qué está haciendo? Sembrando. Cuando usted siembra, usted un día va a recoger, no necesariamente en dinero, como enseñan estos falsos maestros de la prosperidad. Le va a ir bien, va a tener usted salud, va a tener usted, se va a ver, porque Dios bendice la generosidad. Usted va a ver eso. Yo sé muchos de ustedes que lo han hecho, lo han visto. Cuando usted es generoso,
cómo Dios bendice. ¿Sabe por qué lo bendice a usted más? Para que usted siga dando más. Porque le interesan canales de bendición. Canales de bendición. Dios quiere bendecir a mucha gente. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de nosotros. Pero si nosotros somos azocados. No, es que es un platica y usted lo destina para todas sus necesidades y la obra del Señor y los necesitados, los pobres. No, hermano, debemos ser generosos. En Colosenses 3:5 dice, mire, Colosenses 3:5, sigamos más adelante. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Qué es idolatría? Miren, la avaricia es una idolatría. ¿A qué está idolatrando la gente siendo avariciosa? Al dinero, a las cosas materiales. El Dios dinero. Por eso trabajan para hacer dinero para ese Dios. Y siempre, mire, pueden tener, amontonan, pero son miserables. Son los seres más miserables y vacíos de este mundo. Porque la felicidad de uno se encuentra cuando damos, cuando bendecimos. Y eso es un fruto importante. Ojo con la avaricia. La avaricia es idolatría. La avaricia es retener más de lo indicado. Es retener más de lo indicado. No, aparte, cada mes una porción para el Señor, para la obra, una porción para los necesitados. Aparte, proponga, sea organizado en sus finanzas. Yo no le estoy diciendo que sea 10% lo que proponga en su corazón, pero hágalo, sea organizado. Hermano, porque la generosidad es algo que muestra nuestro amor al Señor y a los demás. Cuando uno ama, da. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Se da cuenta que el amor da? El amor es generoso. Da. Y no da ahí lo que sobra, no da lo mejor. Nunca dé lo peor, nunca dé lo que sobre. En segundo lugar, mire, ¿qué otro fruto? 12, el versículo 12 dice: vinieron también unos publicanos, es decir, cobradores de impuestos, para ser bautizados, y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Versículo 13, él les dijo: no exijáis más de lo que os he ordenado. Es decir, hermanos, en otras palabras, no exijan más de lo que está estipulado en el gobierno. ¿Qué hace el gobierno actualmente? A veces sobrecarga de impuestos a la nación. Son unos tiranos, se vuelven unos tiranos, ¿cierto? Y sacan más y más plata de la gente y no invierten ese dinero, que es lo peor. Si por lo menos, bueno, esto es un país, Colombia es considerado uno de los países con mayores impuestos. Oiga, aquí alguien que tenga un negocio, hermano, le sacan hasta lo último, impuesto para lo uno, impuesto para lo otro, le va quedando poquitico, y esas platas ni siquiera las invierten, que es lo peor. Piden muchos impuestos. ¿Qué le dice a los publicanos, los cobradores de impuestos, a los gobernantes? No cobren más de lo debido. Está bien, cobren impuestos, pero no más de lo debido. Sean generosos. Deuteronomio 16, 19. Mire lo que dice Deuteronomio: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas. Eso le dice el Señor, Dios Jehová, al pueblo de Israel del Antiguo Testamento. En tercer lugar, miramos, para ir avanzando, también le preguntaron unos soldados, no solamente los publicanos, los soldados, diciendo, hoy en día no, los soldados, la policía, ¿qué tiene Dios que decirle a ellos? Mire, ¿qué haremos? Y les digo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumnias, y contentaos con vuestro salario. No hagáis extorsión a nadie. ¿Qué hacen a veces los policías? Pásenme el billetico si no quiere que
que me lleve el carro. Y ustedes participen con esos corruptos. No todos son así. Algunos hay por ahí corruptos. Hermano, en la policía hay muchos que trabajan en esos sectores malos de la ciudad y trafican droga. Tremendo. Están extorsionando a la gente. Y ellos que representan la ley. Qué tremendo. Entonces, no hagan extorsión a nadie, no calumnien ni engañen a nadie. Y le dice Juan a esto: sean honestos, soldados, policías. Si hay alguno que me escucha aquí en la transmisión, porque aquí no hay ningún soldado ni policía, pero bueno, en la transmisión mucha gente se conecta, algunos me escuchen. Sean honestos, no sobornen, eso es malo. Conténtense con su salario. Conténtense con su salario. Primera de Timoteo 6, del 6 al 10. Primera de Timoteo 6, del 6 al 10. ¿Qué dice? Alguien que lo lea, a ver, alguien por ahí, estudiantes de la Biblia. Primera de Timoteo 6, del 6 al 10. Vamos para que participen también, se despierten. Juan, ¿qué dice? Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es decir, si usted es cristiano, que se le vea gozoso, hermano. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, ¿cierto? ¿Cómo venimos nosotros? Sin nada. ¿Y cómo nos vamos? Sin nada. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hermanos, aquí Dios está siendo claro. Estemos contentos. Si Dios te ha dado sustento, abrigo, es decir, si te ha dado comida, ropa, un techo donde vivir, hermano, dése por bien servido, porque muchos no lo tienen. Deje de quejarse tanto por las cosas que no tienen. Si tiene sustento y abrigo, estemos contentos por eso. Deje esa ambición. Ay, es que yo no tengo el carro que quiero y el vestido que quiero, y la gente se amarga por el amor que tiene al dinero y a las cosas materiales. Porque los que quieren enriquecerse, ¿qué pasa? Con los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hay mucha gente en la iglesia que se extravían por el amor al dinero y son traspasados por muchos dolores. A esa gente les espera el dolor por ser amantes al dinero. El dinero no es malo. El amor al dinero es malo. Tengamos cuidado con el amor al dinero. Eso está muy relacionado con el ser generoso. Amén. Y para terminar, ya en la parte última de este mensaje, Juan dice en el versículo 15 en adelante: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos a sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, y los bautizará en Espíritu Santo y fuego. El bautismo de Juan era en agua, era un bautismo para arrepentimiento. El bautismo de Cristo en el Espíritu. Usted y yo ya hemos sido bautizados por el Espíritu Santo al recibir a Cristo en nuestros corazones. Y dice: su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá el trigo y su granero, y quemará la paja que nunca se apagará. Es decir, aquí Juan empieza a predicar la venida del Mesías, el bautismo del Mesías, pero también el juicio del Mesías. El juicio del Mesías, porque aquí dice que la paja la quemará y nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaban las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Filipo, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todo ellas añadió además esta, encerró a Juan. Juan terminó encerrado en una cárcel por predicar la verdad.
por decirle a Herodes, no es lícito esa mujer, y le costó la cabeza. A nosotros nos va a costar la cabeza muchas veces cuando predicamos la verdad. Muchos van a morir como mártires, aún en esta época, como están pasando en el Medio Oriente y en la India y en la China, por allá en esos países. Otros pues acogerán contra uno. ¿Sí? Pero hermanos, para ir terminando, tengamos en cuenta este mensaje de Juan. Que este mensaje haya llegado a lo más profundo de nuestros corazones. Y que este mensaje nos ayuda a afianzarnos más en el Señor, a afirmarnos más en el Señor y a dar fruto. ¿Sabe lo que el Señor busca en nosotros? Fruto. Él quiere ver fruto en nosotros. Si tú no tienes fruto, nada estás haciendo en este lugar. Nada. Te estás engañando a ti mismo, eres un religioso, una religiosa más. Pero lo que hace bonita la vida cristiana es el fruto. Que se vea en ti el fruto, que se vea en ti a Cristo, en tu carácter, en tu manera de ser, en tu manera de conducirte con las personas, que se vea a Cristo, para que cuando te miren, ese es un verdadero hijo de Dios. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, te exaltamos, te bendecimos, te adoramos, Señor, en esta preciosa mañana. Hoy queremos, Señor, apartar para ti una ofrenda de lo que hemos recibido. Queremos darte a ti, Señor, no porque tú lo necesites, sino porque tú nos das el privilegio de participar en tu obra dando, para que la obra del Señor sea bendecida, para que la obra del Señor pueda seguir avanzando. Oh Señor, gracias por darnos participación en tu reino al dar a tu reino. Gracias, Señor, por lo que tú me has dado y de lo que tú me has dado, y te doy a ti, Señor. Bendice mi ofrenda, Señor, recíbela con olor fragante, porque lo hago con mucho amor y agradecimiento hacia ti. Bendice, Señor, las ofrendas de tus hijos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Los que hayan preparado su ofrenda pueden depositarla. Cierre sus ojos en esta mañana, ahí en el lugar donde usted está. Incline su rostro. Medita en este mensaje que hoy usted ha recibido. Un mensaje que nos invita a arrepentirnos. Un mensaje que nos invita a llevar frutos de arrepentimiento. Esto no se trata de un simple arrepentimiento, algo de apariencia. No, tiene que haber fruto de arrepentimiento. Por eso, aquí Juan le decía a esta multitud: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, o tenemos esta religión. No, porque la religión no sirve de nada. El que tú pertenezcas a una denominación, o sea, de padres cristianos, eso no significa nada. Lo que tú tienes que hacer es arrepentirte y creer en el Señor si no lo has hecho, y que se vean esos frutos de arrepentimiento. Porque ciertamente el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y el Señor cortará al que debe cortar y echará al fuego un día a aquellos, porque no quisieron arrepentirse ni creer en su Hijo. Por eso yo les invito a ustedes, hermanos, que el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo, dé a los demás, a los necesitados. También el Señor quiere que no exijamos más de lo que
está ordenado, que cobremos lo justo. También el Señor quiere que no hagamos extorsión, que no tengamos negocios sucios, ni calumniemos, sino que nos contentemos con nuestro salario. Oh Señor, hoy el Señor quiere lavarnos, limpiarnos y quiere que nos arrepintamos. Ahí en el silencio de tu corazón, pídele perdón al Señor con nombre propio por todos tus pecados, por tus faltas. Hoy el Señor quiere limpiarte, lavarte. Pídele perdón. Dice la Biblia en 1 de Juan 1, versículo 9, que Dios es fiel y justo en perdonarnos y en limpiarnos de toda maldad. Pero para eso debemos confesar nuestros pecados. Pero no solamente confesarlos, decirlos con nombre propio, sino apartarnos de ellos. Dice la Biblia: sed santos, porque yo soy santo. Haced morir lo terrenal en vosotros, toda fornicación, todo adulterio, toda mentira, todo chisme. Haga morir lo terrenal en usted. No siga en su necedad. Apártese, porque el pecado va a traer sufrimiento y va a hacer que las puertas de los cielos se cierren sobre tu vida, que los cielos se vuelvan de bronce y el suelo de hierro. El pecado nos aparta de Dios, de su gracia. Por eso el Señor nos manda a que nos arrepintamos, que nos volvamos a Él de todo corazón y que tengamos frutos dignos de arrepentimiento, que haya amor en nosotros, que haya frutos de justicia. Tú no puedes decir que eres cristiano y seguir practicando el pecado, haciendo del pecado un hábito en tu vida. Hoy el Señor te dice: arrepiéntete y cree en el Señor Jesús y serás salvo. Reconoce que Jesucristo es Dios en la carne, el Verbo hecho carne, el Mesías que vino a morir por tus pecados en esa cruz y que resucitó el tercer día de entre los muertos. Abre tu corazón y dile al Señor: Señor, hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Dile al Señor, si no lo has hecho: hoy te recibo como mi Señor y Salvador y te proclamo como mi único Señor, Salvador de mi alma. De ahora en adelante quiero obedecerte, quiero hacer lo que es correcto. De ahora en adelante quiero caminar contigo, apartándome de todo mal. Dejad de hacer lo malo, dice el Señor. Santifíquense, limpiaos todos aquellos que tengan los instrumentos de Jehová. Señor quiere que nos purifiquemos, que nos preparemos como una novia que se atavía para encontrarse con su novio y desposarse con él. El Señor viene pronto por su iglesia, hermanos. Es tiempo de que nos purifiquemos, que nos lavemos, que dejemos de hacer lo malo. Ya basta de ser necio. No sigas en tu pecado. Apártate, busca de Dios, arrepiéntete y encontrarás misericordia y el oportuno socorro. Gracias, Señor. Levanta tus manos esta mañana y dile: Señor, tócame, lléname, Señor. Más, Espíritu Santo, más. Sopla aliento de vida, Señor, sobre este pueblo. Llénanos, Señor. Toca, Espíritu Santo. Más. Dile al Señor: Señor,
Transforma mi vida, mi corazón. Dame las fuerzas para vivir para ti, para ser cada día más santo como tú lo eres, para crecer en santidad y poder apartarme del mal, porque yo soy muy débil. Lléname con tu presencia, lléname con tu gracia. Dile al Señor, lléname. Bendice mi vida, bendice mi familia, mi trabajo. Dile al Señor, derrama más y más de tu gracia. Bendice mis caminos, Señor. Hoy he venido delante de ti, echando toda mi ansiedad sobre ti. Dile al Señor, Señor, ya no puedo más. Hoy entrego todas estas cargas delante de ti, Señor, a tus pies. Ayúdame, ayúdame, Señor. Dile al Señor, ayúdame, fortaléceme en mi lucha contra el pecado. Fortaléceme, Señor, para poder soportar las pruebas y la disciplina que has puesto en mi vida, para que habiendo pasado el día malo, yo pueda seguir en pie delante de ti, firme. Fortaléceme, dile al Señor, dame la fortaleza necesaria para seguir adelante, seguir creyendo a tu palabra y seguir adelante. Derrama más y más de tu favor en mi vida, en mi familia. Te necesito, dile al Señor, te necesito, aquí estoy. Y el Señor está derramando más bendiciones. Reciban esta mañana, derramando bendiciones espirituales, sanidades. El Señor está sanando heridas en sus corazones, trayendo esa paz y esa gracia. Él está derramando más y más de su gracia. Señor, hoy recibimos más y más de esa gracia. Bendice nuestro caminar. Hoy colocamos en tus manos nuestras vidas, nuestras familias, mi ministerio, mi trabajo. Provéeme en mis necesidades. Dile al Señor, provéeme, Señor, en mis necesidades, para poder dar a tu obra y para poder dar a otros, para poder ayudar a los necesitados, no solamente para mí, sino para los demás, Señor. Yo quiero ser un canal de bendición para ti, Señor. Quiero bendecir a otros con la bendición que tú me das, porque ahí encuentro el verdadero sentido de esta vida. Cuando doy, cuando me doy a los demás, cuando doy de lo mío. Jesucristo nos enseñó a dar todo. Hagamos nosotros lo mismo por los demás. Gracias, Señor. Bendice este pueblo, bendice esta iglesia, bendice esta congregación. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sean sobre cada uno de ustedes. Amén y amén.